En este tiempo vamos a tener este mensaje. Esperamos que el Señor sea bendiciéndolos siempre a través de su palabra. Esperamos que sea un mensaje también que nos ayude a aumentar nuestra confianza en el Señor. Voy a invitarles que leamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso del 11 al 17, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo en el cual vamos a meditar en esta palabra de Dios. Padre amado, Señor bendito, nuevamente, Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces y estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú te sigues manifestando con poder y gloria. Tú te sigues, Señor, glorificando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por cada hermano que ha estado, Señor, convaleciente, enfermo. Gracias por lo que has hecho por cada familia. Gracias por lo que, Señor, tú te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles. Ahora, Señor, te rogamos por tu palabra. Siempre te pedimos que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, enseñándonos, que seas tú, Señor, guiándonos siempre a la verdad de tu palabra. Te pedimos siempre perdón por nuestros pecados. Límpianos de todo mal. Límpianos, Señor, de toda iniquidad que esté en nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que nos presentemos delante de ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor, y dispuesto a hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, nos ayude siempre a entender lo que tú tienes para nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos esté guiando. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Hermanos, quiero compartir un tema muy importante, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora, el contexto en el que nos estamos ahora, digamos, moviendo o desarrollando. Estamos en un contexto de enfermedad, estamos en un contexto de muerte, estamos en un contexto de pérdida humana, pérdida de seres queridos. Estamos en un contexto de pérdida de contacto físico, estamos en un contexto de pérdida aún de empleos, de economía dañada, un contexto bastante difícil. Yo creo que el tema que vamos a compartir tiene mucha aplicación para lo que estamos viviendo. Y el tema es, Jesús dice, no llores. Jesús dice, no llores. Necesitamos aprender, hermanos, a tener confianza en Jesús, confiar en que Él siempre va a actuar en nuestras vidas, confiar en que su amor está disponible, que su misericordia está siempre actuando continuamente en la vida nuestra, aun cuando nosotros no esperamos eso. Y quiero, hermanos, que tenga en mente un pensamiento durante todo este tiempo de reflexión. Todavía el Señor hoy muestra su compasión para con nosotros. Todavía hoy
el Señor muestra su compasión para con nosotros. Pensemos, hermanos, un poco en el pasaje. Quiero que imagine por un momento lo que está ocurriendo ahí en el pasaje de Lucas 7. El cuadro descrito dice que una mujer va caminando lentamente tras el ataúd de su hijo. A su alrededor todos consternados, mostrando compasión, mostrando dolor hacia aquella mujer, aquella madre que era viuda y que además acababa de perder a su único hijo. Hermanos, para este joven, el hijo de esta mujer, la vida se había detenido. Todo había acabado. Para su madre, una mujer viuda, decíamos, la esperanza se había perdido también. Ella estaba quedando probablemente sola en esta tierra. Por ahí mismo pasaba otra multitud. Estaba la multitud o la gente que acompañaba el féretro, el ataúd, pero pasaba otra multitud. En esa multitud estaba Jesús y estaban sus discípulos. Se acercaban a la puerta de la aldea llamada Naín. Esta era una diminuta o pequeña aldea a poco más de 30 kilómetros al suroeste de Capernaum y a 10 kilómetros al sureste del pueblo natal de Jesús, Nazaret. Fue en este lugar, hermanos, que se cruzó la multitud que acompañaba a Jesús y sus discípulos con el séquito que acompañaba a la viuda. Podríamos decir que se cruzaron el séquito de la vida, que es el séquito de Jesús, y el séquito de la muerte, que es el séquito que acompañaba a la viuda. Pero hermanos, es en ese encuentro, en ese cruce, en ese encuentro que esta viuda iba a triunfar. Hermanos, como siempre, todas las cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que tienen que ver con el Maestro, traen un propósito divino. Y entonces nosotros siempre tenemos que estarnos preguntando cuál es el propósito de Dios para con nosotros en lo que estamos viviendo ahora. Y esa es la primera pregunta que vamos a ver aquí. ¿Cuál era el propósito del Señor en este encuentro, en este cruce de gente con distintos motivos? Vamos a ver el versículo 11 de Lucas 7. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. La frase aconteció después señala hacia atrás. ¿Y qué había pasado atrás? Se había dado la curación del siervo del centurión en los pasajes del versículo 1 al 10 de Lucas 7. Ahora, después de esto, vemos a Jesús junto con sus discípulos y su compañía de gran multitud de gente que iba detrás de él. Él hizo el viaje de un día entero, fíjense bien, desde Capernaum hasta este pequeño pueblo. Eso dilataba un día completo. Un pueblo que no tenía ninguna característica especial. Piense un momento, ¿por qué Jesús tuvo que ir a Naín? Si no era un pueblo especial, no había nada que fuera, digamos, llamara la atención del maestro para ir ahí. Hermanos, yo quiero decirles que Dios siempre actúa con un propósito definido y nunca actúa por capricho o por casualidad. Para Él no existen contingencias o coincidencias inesperadas. El plan soberano de Dios se cumplirá de manera establecida, inmutable e infalible. Dios siempre va a hacer lo que tiene pensado. Así funciona Dios. Como Dios encarnado, Jesús también actuó con resolución inalterable para cumplir propósitos divinos. Jesús y su séquito comenzaron el viaje un día antes de Capernaum a Naín. Ellos, los discípulos y todos los que le acompañaban, yo creo que ni siquiera se imaginaban que Jesús haría una demostración de poder divino
en ese encuentro. Es más, probablemente ni siquiera imaginaron que pasarían por aquel lugar. O si sabían que iban a pasar por aquel lugar, probablemente no le dieron ninguna importancia su pasada por ese lugar. Otra cosa que pudo haber pasado es que el joven ni siquiera hubiera muerto cuando ellos emprendieron el viaje. Probablemente ese joven todavía estaba vivo en ese momento. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, la costumbre judía prescribía que el funeral y el entierro se realizaran poco después de la muerte, es decir, no como nosotros lo realizamos en este tiempo, con velas, a veces pueden pasar hasta 2 días el muerto esperando que algún familiar venga, etc. Bueno, ahora con lo que estamos viviendo en este tiempo no hay ni vela, pero normalmente hablando. Hermano, entonces podríamos decir que nadie estaba pensando en lo que iba a pasar. Sin embargo, Jesús sí lo sabía. E hizo este viaje a una aldea fuera de lo común, porque era el plan de Dios, que allí se topara con un cortejo fúnebre. Dios quería que esto ocurriera. Hermanos, todo esto que está pasando en los versículos que hemos leído era el plan de Dios. Dios quería que esto pasara. Dios siempre tiene su propósito, hermanos. Lo segundo que vamos a ver, la providencia de Dios se hace presente en el momento oportuno. Veamos el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mis estimados hermanos y amigos, el control y la supervisión de Dios sobre lo que sucede, decisiones, acciones, acontecimientos de la humanidad, todo lo que sucede con la humanidad, con el fin de llevar sus propósitos previamente determinados, es lo que se conoce como la providencia de Dios. Jesús se encontró con el funeral, pero no era cualquier funeral. Fue la realidad de que el muerto era un hijo único de su madre, que además de eso era viuda. La trágica pérdida se empeoraba debido al hecho de que la mujer era viuda. Y aunque el relato bíblico no nos dice, probablemente sin familia, ya desprovista de su marido. Con la muerte de su hijo, ella había quedado sola. Ya había perdido sus últimos medios de sobrevivencia. Esto también marcaba el final de la línea familiar. La muerte de un hijo único simboliza en el Antiguo Testamento la personificación del dolor. Miren lo que Jeremías, en el capítulo 6, versículo 26, habla exhortando al pueblo de Israel. Dice Jeremías, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura. Hermanos, eso es lo que estaba pasando con esta mujer. Solamente podía ver en ella amargura, solamente en ella podía haber dolor, pérdida, llanto. Pero hermanos, ahí estaba el maestro. El maestro se tuvo que cruzar con ese grupo de gente que iban en ese entierro. Él estaba ahí delante de esta lamentable escena, de la escena más triste en la vida familiar judía, que preparó el escenario para que el Señor del cielo y de la tierra revelara su poder divino. Esa es la providencia de Dios actuando en el momento correcto. Lo tercero que tenemos que ver, hermanos. Bueno, Dios previó todo esto, Dios hizo posible todo esto, pero Jesús mostró compasión por la viuda en este momento. Jesús muestra compasión por la viuda. Y hermanos, veamos el verso 13. El verso 13 dice, y cuando el Señor la vio, o
se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hermanos, evaluando la caótica y triste escena, el corazón del Señor se puso de parte de la viuda y se compadeció de ella, dice el texto. En otras palabras, Jesús tuvo misericordia de ella. Dios siempre actúa así, hermano. Es parte de su esencia, es parte de su naturaleza ser misericordioso. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El salmista también en el Salmo 116:5 dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Ahora, hermanos, pensemos por un momento cómo Jesús muestra su compasión por esta mujer. ¿Cómo mostró el Señor su compasión hacia esta mujer? ¿Sabe qué? Jesús le dijo, no llores. Yo cuando escucho esta palabra, trato de visualizar, hermanos, cómo el Señor vio a esta mujer. ¿Qué había en su rostro? ¿Qué había en su actitud corporal? ¿Qué había en esa mujer que el Señor, la primera palabra que le dice es, no llores? Tal vez hemos tenido la oportunidad de estar en un funeral o un entierro de una persona que tiene muchos seres queridos que están llorando en el momento que va a salir de la casa del funeral o en el momento que va a ser enterrado en el cementerio. Y hemos podido ver la escena desgarradora de aquella persona que se siente, digamos, que está desprendiéndose de alguien que es muy querido para ella. Yo cuando veo a Jesús diciéndole a la mujer, no llores, lo único que puedo pensar es esas escenas que yo he podido presenciar. Jesús le dice, no llores. Y hermanos, esas palabras estaban llenas de amor, estaban llenas de misericordia, estaban llenas de compasión de nuestro Señor. Porque Dios, hermanos, en su carácter, Dios siempre es así. Jesús siempre va a ser así con nosotros. Mire lo que dice Hebreos 2:17 en esta enseñanza importante acerca de nuestro Señor. Dice el escritor de Hebreos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, ese es nuestro Señor. Así es nuestro Señor. Y quiero decirle que en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, Él nos está diciendo también a nosotros, no lloren. Vendrán tiempos mejores, nos está diciendo el Señor. A esa madre que ha perdido a un hijo, Jesús le dice hoy, no llores. A ese padre que ha perdido un hijo, le dice el Señor hoy, no llores. A ese esposo que ha perdido a su esposa, a esa esposa que ha perdido a su esposo, Jesús le dice hoy, no llores. A esa persona que tiene un familiar enfermo, quizás grave, Jesús le dice, no llores. A aquellos que están enfermos y quizás están entrando en la desesperanza, Jesús le dice, no llores. Jesús está hablando a aquellos que quizás han perdido el empleo, a aquellos que están visualizando problemas económicos, a aquellos que están temerosos porque no saben qué será mañana de ellos y su familia. Y Jesús le dice, no llores. Jesús está hablando hoy a tu vida, a tu corazón, porque Él va a actuar, porque Él quiere actuar en tu vida. Mire lo que pasó con la viuda. Él no solo habló, sino que también actuó. Él no solo le dijo no llores, sino que actuó inmediatamente a favor de ella. Veamos el verso 14 y 15. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, hermanos. Hermanos, Jesús
luego de haber dicho a su madre, no llores, se acercó al ataúd y le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se levantó, se sentó y empezó a hablar. ¿Sabe qué pasó inmediatamente? Enseguida vino un temor reverente y eso comenzó a sobreacoger a los espectadores, a todos los que estaban allí. Imagínense dos grupos, el grupo que iba con el féretro, el ataúd hacia ser sepultado y el grupo más grande que venía con Jesús. Todo eso comenzó a llevar un temor reverente a los que estaban expectantes, a los que estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Él, sin embargo, lo que hizo fue entregar al joven resucitado a su madre. Entonces, vea, hermanos, Jesús no solo se quedó con una palabra de consuelo, una palabra de compasión, sino que él actuó a favor de esa mujer. Hermanos, era el poder de Dios manifiesto en Jesús, el Dios encarnado. Hermanos, Lucas 7:16 dice lo siguiente, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. A pesar del temor, la gente, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba dando gloria a Dios. A pesar de que no sabían lo que estaba pasando, a pesar de que fue algo sorprendente lo que vieron, tuvieron quizás temor, mucho temor, pero daban gloria a Dios. Para ellos la resurrección era una señal. Comprendían que Dios había venido a ayudar a su pueblo y también comprendían que no era cualquiera el que estaba frente a ellos. Ellos pudieron entender que era un gran profeta el que pasaba frente a ellos. Hermanos, muchas resurrecciones hizo Jesús. En su ministerio terrenal, contamos varias, pero la primera fue la del hijo de esta viuda anónima, que no dependió del grado de fe que ella tenía, sino del gran amor de Jesús. A veces usted puede estar actuando inclusive sin fe. A veces usted puede estar menguando su fe, perdiendo la fe. Pero aún ahí Jesús ve su necesidad, Jesús ve su condición, Jesús ve lo que usted está viviendo y aún ahí el Señor muestra su amor para con nosotros. Y el Señor muestra su misericordia. Y el Señor viene en nuestra ayuda. El Señor viene a nuestro auxilio. El Señor quiere secar nuestras lágrimas. El Señor quiere que nosotros recobremos la paz. Así es nuestro Señor. Así es Jesús. Él siempre quiere hacer algo en la vida del hombre. Concluyo con esto, hermanos. Todavía el Señor hoy muestra su compasión para con nosotros. Este acontecimiento fue el acontecimiento del día en aquel poblado Naín, aquella pequeña aldea. Todos tuvieron de qué hablar, todos tuvieron de qué decir algo al respecto de lo que había pasado. Para la viuda, para la mujer viuda, un momento de tristeza se convirtió en un momento de alegría. Y también para muchos de aquellos que la acompañaban en aquel momento. Hermanos, todavía el Señor hoy muestra su compasión ante la pérdida de alguien amado. Jesús hoy muestra su compasión, hoy muestra su amor ante aquellos que están tristes, ante aquellos que están desalentados. Él muestra su compasión para aquellos que están desamparados, aquellos que se han desesperanzado por la situación que están viviendo. Solo, hermano, necesitas cruzar tu camino con el camino del Señor. Solo, amigo, amiga, que estás viendo, que estás escuchando y que no tienes una relación personal con Jesucristo, solo necesitas cruzar tu camino con el camino del Señor.
El amor de Dios sigue intacto. El amor de Dios está allí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave del asunto. Debes creer en Jesús. Debes seguir a Jesús. Debes dejar que Jesús se cruce en tu camino. Y recuerda, Él quiere ayudarte. Él quiere sacarte de donde estás. Amado hermano, la misericordia del Señor también está para con nosotros. No olvides que si estás pasando un tiempo difícil, no olvides que si estás triste, no olvides que si estás teniendo dolor, fuerte dolor, amargo dolor por algo que está ocurriendo en tu vida, el Señor dice, no llores, yo te traigo la solución. Él está sanando enfermos en este tiempo. Él está sanando corazones en este tiempo. Él quiere sanarte a ti. Él quiere sanarnos a todos. Él quiere sanar la mente y el corazón del mundo que está perdido sin Él. Él quiere devolver la alegría a aquellos que la han perdido. Es una invitación de Jesús. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y esta puede ser una invitación tanto para alguien que ya ha creído en Jesucristo, que puede estar viviendo en Cristo, pero sin Cristo, también como para aquellos que no conocen a Jesucristo y pueden hoy abrir la puerta de su corazón y dejarle entrar, dejar que su camino se cruce con el camino del Señor. Vamos a orar y vamos a dar un tiempo también ahora por si alguien que está viendo este mensaje necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador o necesita reconciliarse con Él. Ore al Señor, incline su rostro ahí donde está, donde se encuentra y digámosle a Dios, gracias te damos Señor por tu palabra y gracias te damos Señor porque tu palabra Señor nos alienta, nos anima, nos enseña Señor que Señor todo está en tus propósitos, todo está en tus planes Señor. Nos muestra Señor que tu compasión todavía está disponible para nosotros el día de hoy, pero también nos lleva a entender el poder grandioso y maravilloso que tú tienes, oh Dios, y que puedes, Señor, usar para beneficio de la vida de cada uno de los hombres y mujeres que te amamos, que glorificamos tu nombre, Señor. Pero también a aquellos que quizás, Señor, ni siquiera están pensando en que tú puedes ayudarles. En esta tarde, Señor, en este tiempo, te rogamos para que tu bendición esté de por medio en la vida de cada uno de nosotros. Pero te pido especialmente por aquellos que están enfrentando dolor, tristeza, amargura o pérdida, Señor, para que tú seas, Señor, consolándoles, para que tú seas, Señor, ayudándoles. Pero también, Señor, te ruego especialmente por los que no te conocen. Señor, es un buen tiempo ahora para que ellos puedan decidirse a seguirte a ti, Señor, a cruzar sus vidas contigo, a que tú, Señor, entres a su vida y que tú, Señor, empieces, Señor, a actuar en la vida de ellos. Gracias, Señor, por esta invitación que voy a hacer. Te pido que la bendigas con el poder de tu Espíritu Santo. Sigan orando. Amigo y amiga que estás viendo en este momento, yo no conozco tu vida, yo no sé cómo estás viviendo, yo no sé qué hay en tu vida. Solamente quiero decirte que Jesús lo sabe, que Dios lo sabe y que Él hoy quiere que tu vida se cruce con Él, que tu camino cruce con su camino y que a partir de hoy Él quiere actuar en tu vida. Yo te invito a que recibas a Cristo ahí donde estás. Si lo quieres hacer, solamente dile al Señor, gracias te doy, Señor, porque he escuchado este mensaje y he entendido que necesito a Cristo en mi vida. En este momento te pido perdón por mis pecados y en este momento recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y le entrego mi vida a Él. Y te pido, Señor, que de aquí en adelante seas tú guiando mi vida, que seas tú, Señor, mostrándome tu camino, llevándome por tu camino y que tu Espíritu Santo more en mí.
Gracias, Señor, por tu salvación y gracias por la vida eterna. Y usted, hermano o hermana, usted que ya conoce al Señor, quizás necesita reconciliarse con Él. Quizás necesita volver al Señor y pedirle perdón porque ha andado alejado de Él. Si quieres reconciliarte con el Señor, dile, gracias, Señor, porque he escuchado el mensaje de tu palabra. Y sé, Señor, que tú quieres sanarme, que tú quieres, Señor, traer amor a mi vida, que tú quieres traer tu misericordia a mi vida. Reconozco, Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti y que no merezco, Señor, ser llamado hijo tuyo. Pero por Jesucristo, Señor, te pido que seas perdonándome, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas. Y de aquí en adelante, Señor, me ayudes a vivir una vida cristiana de entrega, una vida cristiana, oh Señor, victoriosa, una vida cristiana comprometida contigo. Gracias, Señor, por tu salvación y gracias, Señor, por la vida eterna que nos das en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Bendícela, Señor. Bendice a aquellas personas que han podido hacer decisión hoy. Señor, que no sea algo nada más momentáneo, sino que sea una entrega total. Aquellos que se han reconciliado contigo también, Señor. Oramos por la iglesia también, Señor, para que podamos estar confiando siempre, Señor, en tu promesa, en tu poder, Señor, en tus planes maravillosos que tienes para con nosotros. Oramos por la iglesia, Señor, para que podamos, Señor, estar consolados en ti en estos momentos difíciles. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, Señor. Sé tú trayendo sanidad a su cuerpo, trayendo sanidad a sus vidas, Señor, limpiándolo de toda maldad, limpiándolo de toda acechanza del enemigo, quitando, Señor, todo lo que está mal en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre nos alienta. Bendícenos siempre con ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pido todo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos en la próxima ocasión que tengamos para compartir la palabra del Señor, si Él lo permite.